Buenas tardes, mi nombre es Emanuel González Pimentel y estoy cursando la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Veracruzana. Ahora vamos a exponer lo que es la unidad 4 de control de generadores de electricidad a cargo de su servidor, el expositor Emanuel González Pimentel. La exposición es para la materia de plantas generadoras y el docente a cargo de la experiencia educativa es el ingeniero José Isidro Jiménez Silva. Estructuras de los sistemas de control. En el diseño real de un sistema de control, el que se utiliza un compensador electrónico, neumático o hidráulico debe decidirse en parte en función de la naturaleza de la planta que se controla. Por ejemplo, si la planta que se controla contiene fluidos inflamables, debe optarse por los componentes neumáticos, tanto un compensador como un actuador, para eliminar la posibilidad de que se salten chispas. Sin embargo, si no existe el riesgo de incendio, los que se usan con mayor frecuencia son los compensadores electrónicos. De hecho, es bastante común transformar las señales no eléctricas en señales eléctricas debido a la sencillez de la transmisión, mayor precisión, mayor fiabilidad, una mayor facilidad en la compensación, etcétera. Los sistemas de control deben contener entre sus ámbitos lo siguiente, que son las especificaciones de comportamiento, la compensación del sistema y procedimientos del sistema, del diseño, perdón. Vamos a empezar por describir un poco lo que conlleva cada uno de estos tres puntos. Especificaciones del comportamiento. Los sistemas de control se diseñan para realizar tareas específicas. Los requisitos impuestos sobre el sistema de control se dan como especificaciones de comportamiento. Las especificaciones pueden venir dadas como requisito en la respuesta transitoria, como por ejemplo la máxima sobreelongación y el tiempo de asentamiento en la respuesta a una entrada a escalón y requisitos en el estado estacionario, como por ejemplo el error en estado estacionario frente a una entrada tipo rampa. Por lo general aquí se habla de que la entrada tenemos un margen de error, pero hay un punto en el que este error tiene que llegar a un punto en un estadio estacionario, en el que pues la respuesta ya es ahora sí relativamente equilibrada. Las especificaciones de un sistema de control se deben dar antes de que comience el proceso de diseño. Para problemas de diseño rutinarios, las especificaciones de comportamiento, las cuales relacionan la precisión, la estabilidad relativa y la velocidad de respuesta, se proporcionan en términos de valores numéricos, pero en otros casos se ofrece una parte en términos de valores numéricos precisos y otra parte en términos de planteamientos cualitativos. Suele pasar que en este último caso puede ser necesario modificar las especificaciones durante el proceso de diseño, ya que es posible que las especificaciones dadas nunca se cumplan. A veces se pueden cumplir, a veces no, pero es relativamente casi improbable que se cumplan. Por lo general no se llegan a cumplir. Si se llegan a cumplir, pues es por obras mayores. Debido a los requisitos que se producen conflictos o conduzcan a un sistema que puede llegar a ser costoso. Esto, pues, como menciono, solucionar esto llega a tener precios altos y no llega a ser viable. Luego viene lo que es la compensación del sistema, en el que dicen que debemos establecer la ganancia, que es el primer paso para llevar al sistema a un comportamiento satisfactorio. Sin embargo, en muchos casos prácticos, ajustando únicamente la ganancia, tal vez no proporcione la alteración suficiente en el comportamiento del sistema para cumplir las especificaciones dadas. ¿Cómo llega a ocurrir con frecuencia? Incrementar el valor de la ganancia mejora el comportamiento en estado estacionario, pero produce una estabilidad deficiente o incluso inestabilidad. En este caso, es necesario volver a diseñar el sistema, modificando la estructura o incorporando dispositivos o componentes adicionales para alterar el comportamiento general de modo que el sistema se comporte como se desea. Este nuevo diseño o adición de un dispositivo apropiado se denomina compensación.
en el cual un elemento insertado en el sistema para satisfacer las especificaciones se denomina compensador y por lo general el compensador modifica el comportamiento deficiente del sistema original. En la mayoría de los sistemas de control se considera como parte de sus componentes lo que es, se deben incluir una ganancia, un sistema integrador y pues entre otras muchas cosas. Pero en sí, para controlar lo que es un sistema de control, pues hasta donde yo he llegado a ver, se utiliza mucho lo que son los sistemas PID, que contienen una parte integradora, una parte derivativa y pues la parte integral. Procedimientos de diseño. En la aproximación de prueba y error para el diseño de un sistema se parte de un modelo matemático del sistema de control y se ajustan los parámetros de un compensador. La parte de este proceso que requiere más tiempo es la verificación del comportamiento del sistema mediante un análisis. Después de cada ajuste de los parámetros, el diseñador debe utilizar un programa para computador. Como ejemplo, se puede usar MATLAB, pero pueden haber muchos otros softwares que se pueden utilizar para este tipo de, de diseños. Esto para evitar gran parte del cálculo numérico que se necesita para esta verificación. Una vez obtenido un modelo matemático satisfactorio, el diseñador debe construir un prototipo y probar el sistema en lazo abierto. Si se asegura la estabilidad absoluta en lazo abierto, el diseñador cierra el lazo y prueba el comportamiento del sistema en lazo cerrado. Aquí, debido a los efectos de carga no considerados entre los componentes y la falta de linealidad y los parámetros distribuidos que no se han tenido en cuenta en el diseño original, es probable que el comportamiento del prototipo del sistema de control que nosotros estamos creando, pues difiera de las predicciones teóricas que se tienen establecidas. Por tanto, tal vez en el primer diseño no satisfaga todos los requisitos de comportamiento que uno espera, ya que en muchos casos este tipo de procedimientos es a prueba y error. Pero pues mediante ahora sí el sistema, ahora sí que el método matemático correcto, pues se recorta este tiempo de prueba y error. Y pues es como les menciono, que el método de prueba y error en el diseñador debe cambiar el prototipo hasta que éste cumpla las especificaciones que se están esperando para, pues, lograr el óptimo funcionamiento que deseamos. Control megawatts frecuencia. Algunas cargas demandan una potencia independiente de la frecuencia de alimentación, por ejemplo, cargas receptivas destinadas a calentamiento o lámparas incapaces para iluminación. Otras cargas, por el contrario, responden a un incremento de la frecuencia aumentando la demanda. Por ejemplo, muchos 7 ventiladores y bombas. En conjunto, la relación entre el incremento de demanda total, incremento de P y el incremento de la frecuencia en un sistema puede expresarse como el incremento de la potencia independiente de la frecuencia, pues es igual al incremento de la potencia en L más la constante que relaciona la variación de frecuencia con el incremento de potencia debido a ella. Aquí, como se puede ver, pues la constante D actúa como un mecanismo de amortiguamiento de la variación de frecuencia. Todo aumento de la frecuencia, aquí se puede hacer el incremento de omega R, provoca un ligero aumento de la demanda de, pues la constante más por el incremento de omega R que se impone al incremento de la frecuencia inicial. Y pues esta ecuación pues corresponde a un diagrama de bloques que voy a poner a continuación. Aquí se puede ver lo que es el efecto de la frecuencia sobre la demanda. Y pues esto prácticamente es lo que es un diagrama de bloques reducido del efecto de la frecuencia sobre la demanda, o se puede expresar como un diagrama de control. Aquí se puede ver el incremento de la potencia, el incremento de omega R, y pues aquí está lo que es nuestra función de transferencia, de la cual depende nuestro sistema de control. Aquí pues tenemos lo que es la constante D, que podría manejarse como una ganancia. Y pues aquí aquí pues prácticamente esta,
Este espacio pues es para lo que es las debidas operaciones que tiene que hacer, el que se rehace un bucle. Control megabar tensión. El control de voltaje tiene como objetivo mantener los niveles de tensión dentro de límites razonables. El problema, sin embargo, es diferente según se trate de una red de distribución o una de transmisión. En una red de transmisión se puede admitir variaciones de tensión mayores que en una red de distribución, ya que no existen aparatos de utilización directamente conectados a ella. Por lo tanto, dentro de ciertas limitaciones no hay mayores inconvenientes en que la tensión en un punto dado de la red de transmisión varíe dentro de límites relativamente amplios, alrededor de un valor que puede ser diferente al nominal. En las redes de distribución, las variaciones de tensión están limitadas por las características de los insumos, de los consumos, perdón. Aquí se hace una clasificación de las variaciones de tensión. Según sus características, las variaciones de tensión se pueden clasificar en variaciones lentas, variaciones bruscas y caídas de tensión. Aquí en las variaciones lentas son tanto previsibles o periódicas, como usted menciona, originadas en los cambios periódicos de los consumos que presentan máximas a ciertas horas del día y mínimos en otras, como aleatorias, debidas a las conexiones y desconexiones de los consumos que pueden ocurrir en cualquier momento. Están las variaciones bruscas, aquí que son tanto regulares como aleatorias. Se les puede considerar como unos pestañeos, debido a los golpes de corriente causados por el funcionamiento intermitente de equipos tales como refrigeradores, ascensores, soldaduras o etcétera. Y están las caídas de tensión, de breve duración, desde fracciones de segundos hasta algunos segundos. Por lo general no duran tanto. Y de amplitudes muy variables, puede ser hasta un 100% de la tensión. Y su efecto es casi equivalente al de una interrupción del servicio. Formas de regulación de variaciones lentas de tensión. La regulación lenta de tensión tiene por fin mantener el módulo de la tensión en todo el sistema en el mejor valor posible. Los métodos más empleados que se llegan a utilizar son la inyección o absorción de potencia reactiva, la inserción de una tensión serie adicional y la modificación de la reactancia. En la inyección o absorción de potencia reactiva se permite modificar la potencia reactiva circulante en el sistema, que es una importante causa de variación en la tensión. Se consigue con el empleo de condensadores estáticos, compensadores síncronos, reactores y los generadores de las centrales. Está la inserción de una tensión serie adicional. Aquí, pues esto es para compensar la caída que se desea regular. Se consigue, por ejemplo, con transformadores o autotransformadores con derivaciones operables en vacío, que son más baratas prácticamente, a baja carga y que permiten variar discontinuamente la razón de transformación. Y está la modificación de la reactancia. Aquí pues se utiliza para mantener constante la caída longitudinal. Se consigue, por ejemplo, usando conductores fasciculados, empleando condensadores serie, colocando líneas en paralelo o disminuyendo el largo de las líneas, acercando los transformadores de distribución a los consumos. Ahora tenemos lo que son los reguladores de velocidad. Aquí nos menciona que un regulador de velocidad es un dispositivo que se utiliza para controlar el régimen en el que funciona una máquina, como puede ser un motor. Un ejemplo clásico en el regulador centrífugo ideado por el ingeniero James Watt para controlar la velocidad de giro de las máquinas de vapor, que utilizaba el efecto de la fuerza de inercia sobre unos pesos giratorios impulsados por el eje de salida de la máquina con el fin de reducir el suministro de vapor a medida que se alcanzaba una determinada velocidad de giro. Para la generación eléctrica en redes eléctricas síncronas, los motores principales impulsan generadores eléctricos que están acoplados estrictamente a cualquier otro generador de la red. Se procede a continuación de hacer un análisis de los parámetros del sistema gobernador del tipo PID, que es lo que mencioné hace un poco, que es integrador y derivativo para cada uno de los parámetros regular.
Se da un breve argumento técnico para señalar el ajuste al cual se aplican estos parámetros. Están las bandas muertas, el cual las bandas muertas no se tratan de parámetros que uno espera utilizar, sino que son fenómenos a los que se ven afectados los sistemas de medición. Está el TD y TT, que es el bloque al cual pertenecen a estas constantes de tiempo, representan las imperfecciones de los transductores. Aquí, pues, los fabricantes buscan que los transductores se reduzca este fenómeno a su mínimo frente a una condición de calidad de las señales. Sin embargo, en la práctica es imposible, por lo cual la constante de tiempo suele tomar un valor muy bajo. En otras ocasiones es tratado que esta constante toma un valor de cero. Y regulación de tensión o regulador de tensión. Aquí pues se nos explica que un regulador de tensión o regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante o regulable, en algunos casos con un circuito integrado. Los reguladores electrónicos de tensión se encuentran en dispositivos como las fuentes de alimentación de los computadores, donde estabilizan las tensiones de corriente continua usadas por el procesador y los otros elementos. En estos alternadores, en los automóviles y en las plantas generadoras, los reguladores de tensión controlan la salida de la planta. O en un sistema de distribución de energía eléctrica, que es donde más nos especializamos nosotros, los reguladores de tensión pueden instalarse en una subestación eléctrica o junto con las líneas de distribución de forma que todos los consumidores reciban una tensión constante independientemente de cuánta potencia existe en la línea. Aquí un regulador de voltaje automático detecta el voltaje del terminal y lo compara con el voltaje de referencia. La diferencia entre la tensión detectada y la tensión de referencia dada se le conoce como voltaje de error. Y el regulador luego controla la tensión de excitación del alternador para calcular esta tensión de error. Por lo tanto, un regulador de voltaje automático controla el voltaje concentrando la excitación. Y pues el método de control de excitación es satisfactorio solamente en líneas cortas. Hay varios métodos, pero pues se conocen como los reguladores de Tyrrell o regulador de Brown-Boveri. Y pues esto es todo. Espero que les haya agradado. Gracias.